Mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico de Fronius España y en el webinar de hoy vamos a ver un poco las nociones básicas y la presentación sobre todo de lo que es el Fronius On Pilot, ¿vale? Un producto que lleva más o menos poco tiempo en el mercado y que sirve, una de las funcionalidades sobre todo es seguir avanzando sobre las soluciones que ofrece Fronius hacia el almacenamiento de 24 horas de sol, ¿vale? Vamos a comenzar directamente pues un poco viendo lo que es el Fronius On Pilot, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, es un dispositivo rectangular que no ocupa mucho espacio y que su función principal es la de el aumento del autoconsumo de una instalación fotovoltaica mediante el uso continuo de fuentes de calor, ¿vale? Esto se traduce en que la aplicación básicamente va a ser para unos consumos resistivos, ¿vale? El consumo resistivo pues se considera cualquier tipo de resistencia que puede llevar internamente un consumo para calentar, ¿vale? Básicamente. El control lo hace desde 0 hasta 9 kilovatios, ¿vale? Esto quiere decir que por fase lo que va a hacer es regular o controlar en 3 kilovatios por fase, ¿vale? Una fase tendrá hasta 3 kilovatios y 3 fases hasta 9 kilovatios, ¿vale? Que podrá proporcionar. El control lo hace sobre una o dos resistencias que podremos integrar, ¿vale? Luego la comunicación pues es muy fácil y sencilla porque lo podemos hacer vía VLAN, ¿vale? Vía Wi-Fi, vía LAN, que sería vía cable directamente al Data Manager que tendrá que tener, y por Modbus. Modbus RTU también puede comunicarse, ¿vale? De las tres maneras es viable y sencillo de comunicar. Luego, pues también tiene la capacidad que puede combinar con diferentes fuentes de calor y la protección de este dispositivo pues tiene una IP54, ¿vale? Aquí podemos ver un poco los datos técnicos del OnPilot, donde pues, la regulación de la potencia lo hace mediante pulsos, ¿vale? Las dimensiones, pues como decía, es un dispositivo, es un elemento que no es prácticamente un elemento que ocupe mucho espacio. Como vemos ahí, pues podemos más o menos como si fuese de un tamaño de una DIN A3 o dos DIN A4, ¿vale? Como dos folios, por así decir, más o menos para que nos hagamos una idea, con lo cual es un dispositivo que no es grande, ¿vale? Lo podemos instalar en pared, ¿vale? El montaje es en pared, la protección es IP54, como decía, y bueno, pues para poder instalarlo, sobre todo hay que tener en cuenta que el rango de temperaturas y la humedad, pues tiene que ser de 0 a 40 grados y hasta 99% de humedad, con lo cual, pues la zona de instalación tendrá que estar ubicado en una habitación o en algún habitáculo donde se cumplen estas condiciones, ¿vale? Y luego pues podemos ver el certificado y las normas que cumple. Bien, aquí pues básicamente los sistemas de calefacción a los que puede controlar el OnPilot, pues como decía, son consumos resistivos, como pueda ser un suelo radiante, paneles infrarrojos y resistencias en una caldera, ¿vale? Principalmente o el mayor uso que se le va a poder dar, sobre todo al OnPilot, es para resistencias que vayan instaladas o que se instalen en una caldera o en un tanque de agua para poder calentarla, ¿vale? También, pues suelo radiante y paneles infrarrojos, pero quizás aquí no tiene tanta aplicación, está tan desarrollada, ¿vale? Por eso vamos a centrarnos un poco, sobre todo, en las resistencias que tendría que tener instalada, ¿vale? Las resistencias que son válidas y, como decíamos, pues para una fase puede controlar hasta 3 kilovatios y de 3 fases, trifásica, hasta 9 kilovatios, ¿vale? Las resistencias sí que es necesario, ¿vale? Que tengan un interruptor bimetálico integrado. Esto quiere decir básicamente como si tuviesen un termostato, ¿vale? Porque al final lo que va a hacer
el on-pilot a través de la resistencia es calentar esa resistencia y todo el elemento que haya dentro de en contacto con esa resistencia lo va a calentar, con lo cual llegará un momento que habrá una temperatura a la que tenga que cortar. Esto se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es con un sensor, ¿vale? Una sonda de temperatura que yo configuraré para que corte la producción o el calentamiento de esa resistencia, y como este sensor de temperatura es opcional, es necesario que toda la resistencia que se instale tenga un interruptor bimetálico integrado. ¿Para qué? Para que si no tengo ese sensor, pues automáticamente el interruptor que tiene interior bimetálico se irá sobrecalentando, se irá calentando hasta el punto en el que salte como si fuese como un interruptor, básicamente, como su nombre indica. Entonces, de esta manera lo que haremos es cortar ese calentamiento de la resistencia y del elemento que esté en contacto con la resistencia, ¿vale? Simplemente por seguridad. Entonces, como vemos aquí en la imagen, pues podemos ver unas resistencias que tienen como un sensor en el que yo puedo regular, ¿vale? Manualmente. Luego también es necesario, como indica en la página, que tenga la conexión de neutro, ¿vale? Porque está conectado a 230 voltios de corriente alterna, con lo cual es necesario que haya fase y neutro para que esa resistencia y el on-pilot puedan trabajar. En este apartado pues vemos un poco de forma general lo que es el ejemplo de configuración o de instalación del sistema, ¿vale? Del on-pilot y los elementos que son necesarios, ¿vale? Como vemos, los componentes necesarios pues son evidentemente un inversor Fronius con Data Manager, ¿vale? Con un Data Manager 2.0, un Fronius Smart Meter, el Fronius on-pilot, obviamente, y una resistencia, ¿vale? También es, como decía, también tiene la posibilidad de introducir una sonda de temperatura, ¿vale? Una PT1000, para también tener un valor de consigna de temperatura. Sí que tenemos que tener en cuenta que, aparte de controlar la potencia o el excedente que veremos ahora de la producción de un inversor Fronius, no solamente puede controlar a un inversor Fronius, sino que esto lo podemos trasladar a cualquier tipo de sistema de producción de energía, ya sea un inversor de otra marca o cualquier otra fuente de energía que queramos controlar el excedente que se está produciendo, ¿vale? Con lo cual, lo único que tendremos que tener también es en ese sistema un Data Manager y un Smart Meter junto con el on-pilot, ¿vale? Para que haya una comunicación entre los tres dispositivos, pero que seamos conscientes también de que no solo lo puedo utilizar para inversores Fronius, ¿vale? Sino que lo puedo utilizar también para cualquier otro tipo de sistema o inversor en el que tenga un excedente y quiera controlarlo, ¿vale? Y quiera seguir autoconsumiendo ese excedente para no desaprovecharlo, ¿vale? Pero vamos aquí a ver cómo está el esquema diseñado, en el que, como decíamos, tenemos el inversor Fronius con Data Manager, ¿vale? El Fronius Smart Meter, en el que estará conectado directamente al Data Manager por Modbus RTU, por cable. Esto es imperativo, ¿vale? Es necesario que sea de esta manera, no hay otra manera de conectar el Data Manager con el Smart Meter, sino es por Modbus RTU. Y por último, y por tercera opción necesaria, sería el Fronius on-pilot, ¿vale? Que podríamos conectarlo por Wi-Fi, por VLAN, al Data Manager, por LAN, que sería directamente por cable, al Data Manager, o por Modbus RTU, igual que haríamos con el Smart Meter, ¿vale? Se utilizarían 3 pines, como ya sabemos, de más, de menos y un negativo, y tendríamos los 3 elementos comunicados entre sí, ¿vale? Para que haya pues ese flujo de comunicación y energía para que pueda todo el sistema estar integrado a la perfección y comunicarse y gestionar toda la energía, ¿vale? Aquí, como vemos en el ejemplo, tenemos una producción del inversor de 1.500 vatios, ¿vale? Luego tenemos un consumo de la vivienda de 1.000 vatios, con lo cual el excedente que se está produciendo son 500 vatios, ¿vale? Los está leyendo el Smart Meter y está leyendo que se van a inyectar a red, que se van a desaprovechar esos 500 vatios. Con lo cual, gracias a este sistema y configurado para ello, lo que haremos es que cuando nos sobre 500 vatios, 100 vatios, 200, la consigna que nosotros le demos, en vez de desaprovecharlos, ¿qué sucederá? Pues que el on-pilot los va a aprovechar introduciéndolos a través de la resistencia que tenga conectada en este caso, un tanque de agua, ¿vale? Una caldera, un tanque de agua, lo que tengamos,
que tenga la capacidad de, eso sí, de que se pueden instalar una resistencia bimetálica, como decíamos. Entonces lo que sucederá es que esos 500 vatios que nos sobraban, en vez de desaprovecharlos, pues los utilizaremos para calentar el agua, que en este caso estará fría en la caldera, y luego podemos acumularla o aprovecharla directamente en agua caliente, ¿vale? Es así de sencillo el funcionamiento del sistema, ¿vale? Como vemos en la imagen. Eso sí, sobre todo lo que hay que tener en cuenta para este dispositivo es que junto con el Smart Meter y el Data Manager no es posible la inyección cero, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta porque, como decíamos, el funcionamiento del OnPilot se produce simplemente con el excedente de producción fotovoltaica, con lo cual, si nosotros configuramos el inversor, el Data Manager con el Smart Meter para que regule la potencia, para que haga inyección cero y no vierta a red, lo que sucederá es que no se van a producir esos excedentes fotovoltaicos, con lo cual el OnPilot nunca se podrá poner en marcha. Entonces, es lo principal y la primera pauta que tenemos que tener en cuenta. El OnPilot necesita que se produzcan excedentes fotovoltaicos para que se active, para que ese excedente, en vez de desaprovecharlo, seguir aprovechándolo como autoconsumo para calentar una resistencia, simplemente. Pero hay que tener en cuenta que si yo configuro el Data Manager con el Smart Meter para la reducción de potencia dinámica, para la inyección cero, que sepamos que el OnPilot no se va a llegar a activar, no lo vamos a poder utilizar. Entonces, que sabemos que no es compatible. Entonces, en situaciones como estas, que yo quiero tener una regulación de potencia, pues, ¿qué podemos hacer? Aparte de tener el OnPilot, además de ello, como veremos en próximos webinars, también puedo activar un relé en el propio inversor o a través del Data Manager, mandar una señal a un relé para que a partir de una potencia excedente, otra vez excedente de producción fotovoltaica, activar una carga externa, ¿vale? De esta manera lo que haremos será seguir autoconsumiendo, ¿vale? Seguir autoconsumiendo y aprovechando los excedentes fotovoltaicos. Entonces, para esto, pues ya lo veremos más adelante en el próximo webinar, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta aquí es que no es posible la inyección cero, ¿vale? No es compatible, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta porque si yo pongo una inyección cero en un sistema Fronius con Smart Meter e instalo un OnPilot, nunca se me va a activar el OnPilot si tengo la inyección cero, porque nunca va a haber excedente fotovoltaico, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, cualquier consulta, cualquier duda, sabéis que tenéis a vuestra disposición el soporte técnico, tanto por email como por teléfono, que luego os dejaremos en pantalla para cualquier consulta, ¿vale? Pero principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es esta situación, ¿vale? A partir de aquí, pues bueno, una de las soluciones que se pueden realizar para el OnPilot es con una resistencia integrada, ¿vale? Un tanque de agua que tiene una fuente de calor principal, una resistencia integrada que sería su fuente de calor principal, ¿vale? Como vemos aquí, que sería dentro del propio tanque, la resistencia sería esta, ¿vale? Y luego, aparte, el OnPilot tendrá la posibilidad de instalar dos resistencias, como vemos aquí, que serán resistencias adicionales a la fuente de calor principal que ya tiene ese tanque, ¿vale? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el OnPilot no puede ser la fuente de calor principal, ¿vale? Porque si va a regular en función del excedente de producción fotovoltaica, habrá momentos que no tenga excedente de producción fotovoltaica y queramos tener el agua caliente. Entonces, tiene que tener un tanque con una resistencia integrada, ¿vale? Una fuente de calor principal, porque el OnPilot lo que será es adicionar o añadir esa resistencia o esas dos resistencias para reducir, por ejemplo, el tiempo de esa fuente de calor principal o la intensidad de esa fuente de calor principal, ¿vale? Para que la temperatura de ese tanque, del agua que contiene ese tanque, se eleve más rápidamente o se mantenga, ¿vale? Para utilizar lo menos posible la fuente de calor principal de ese tanque, ¿vale? Entonces reduciremos tanto el tiempo de uso, el consumo de esa fuente de calor principal que será mayor, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que el tanque que se utilice tiene que tener su propia resistencia, ¿vale? Su fuente de calor principal y además yo puedo integrarle una o dos resistencias, ¿vale? Además, como vemos aquí también, pues lo que decíamos, el sensor de temperatura, una sonda PT1000, ¿vale? Que puede instalarse para pues indicarle los rangos o los márgenes de temperatura de consigna máxima, ¿vale?
Otro tipo de aplicación pues sería en una resistencia externa. Podemos encontrarnos tanques de agua que no tienen la capacidad de poder introducir resistencias externas, ¿vale? En este caso, como vemos en la imagen, pues podemos hacerlo a través de un calentador de flujo de agua externo a ese tanque principal. Como volvemos a ver, el tanque principal tendrá su fuente de calor, su propia resistencia integrada, ¿vale? Como vemos aquí, y además este sistema pues necesitaría una bomba de agua con el tanque externo, el calentador de flujo de agua externo, al que se le introduciría la resistencia, ¿vale? La resistencia que también iría conectada a un pilot. También podemos tener, como vemos aquí, el sensor de temperatura sobre el tanque principal, ¿vale? Que sería al final en el que queremos regular o queremos tener una consigna de temperatura, pero lo que sucederá aquí es que el agua fría que está en la base, por así decir, del tanque principal, pues la bombeará hacia el tanque externo donde se estará calentando la resistencia del on-pilot y la introducirá nuevamente en el tanque principal, ¿vale? De esta manera será el mismo proceso, pero en vez de hacerlo en el propio tanque, lo haremos en un tanque externo, ¿vale? Para que sepamos también que existe la posibilidad de, si no tenemos un tanque ya que sea capaz o que tenga la posibilidad de introducir unas resistencias bimetálicas, lo podemos hacer en un tanque que ya esté preparado para ello, externo. Aquí, como podemos ver, pues vamos a ver un pequeño ejemplo de una vivienda de 4 personas, ¿vale? Con un tanque de agua de 300 litros, ¿vale? Y un sistema fotovoltaico de 5 kilovatios pico. Esto se traduce en que en un día, pues días nublados en el que podemos obtener una energía de 5 kilovatios hora, pues lo que hará el on-pilot será proporcionar 150 litros de agua caliente a 40 grados, ¿vale? Gráficamente, si lo podemos observar, pues será más o menos como tener la mitad del tanque caliente, ¿vale? Básicamente se traduciría de esa manera. Y luego, en días soleados, con este mismo sistema fotovoltaico, ¿vale? Que podría llegar a tener 17 kilovatios hora, pues proporcionaría 300 litros de agua caliente a 60 grados, lo que se traduce prácticamente en un completo, en un total del tanque a 60 grados, con lo cual, simplemente con excedente fotovoltaico estaríamos acumulando agua caliente, ¿vale? O calentando agua con el excedente que se está produciendo en mi instalación, ¿vale? Luego también, otra de las opciones que comentábamos de posibilidad de instalación del on-pilot sería para paneles infrarrojos, ¿vale? Como vemos aquí, pues el control de paneles infrarrojos igualmente, 230 voltios, en este caso serían 3 paneles de 1 kilovatio, serían 3, ¿vale? En este caso pues sería 3 kilovatios igualmente, ¿vale? Y el ejemplo pues sería de unas 3 habitaciones de 20 metros cuadrados, cada una de ellas con un termostato y un sensor de referencia de temperatura, ¿vale? De la habitación. Y bueno, pues la regulación lo haría de la misma manera. A partir de una producción fotovoltaica excedente, iría calentando la resistencia en este caso, que tendría que ser una resistencia de un panel infrarrojo que ya iría integrada, y lo iría regulando en función de esa producción fotovoltaica, ¿vale? Aquí en este caso, pues como vemos en el ejemplo, pues la distancia máxima de esa resistencia pues serían de 5 metros, ¿vale? Esto lo podemos también a lo mejor extrapolar a un suelo radiante. Aquí podemos ver un poco pues un test que se ha realizado, ¿vale? Antes y después de la instalación del Frontnews Pilot, ¿vale? Como vemos aquí en la primera imagen, pues todo lo que se traduce como la campana de Gauss, que es la parte azul, ¿vale? Esa es toda la potencia que estamos inyectando a la red y que estamos desaprovechando, ¿vale? Lo que tenemos en gris oscuro es todo lo que estamos autoconsumiendo, ¿vale? El consumo que estoy teniendo y que estoy autoconsumiendo directamente desde mi instalación, pero todo lo azul es, al final, todo este sistema está teniendo un excedente de producción fotovoltaica que estoy desaprovechando, ¿vale? Entonces, cuando instalo un on-pilot, lo que sucede es que toda esa potencia que estaba desaprovechando la vuelvo a aprovechar calentando, en este caso, pues un tanque de agua o la resistencia que tenga instalada. Y como vemos aquí, pues tenemos prácticamente más del 50% de esa potencia que estaba desaprovechando, ahora la vuelvo a aprovechar, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el on-pilot, gracias a esta resistencia, yo puedo acumular a través de agua caliente
y puedo mantener esa agua caliente durante un día en completo o al día siguiente. O sea, yo puedo calentar el agua en el día de hoy y no hacer uso de ese agua caliente, pero la temperatura se irá manteniendo, ¿vale? Irá bajando gradualmente, a lo mejor 1, 2, 3 grados a medida que avanza prácticamente el día completo, pero al día siguiente vuelvo a poder aprovechar esa misma potencia, esa misma agua caliente que yo había acumulado, con lo cual de un día para otro no se pierde esa acumulación. Al fin y al cabo, podemos también extrapolar este sistema como una forma adicional de acumulación de energía. Al fin y al cabo, estoy utilizando una energía que me sobra para calentar agua y ya estoy acumulando ese agua caliente que luego voy a aprovechar, ¿vale? Es un poco extrapolado a una manera diferente de acumular energía, porque esa energía que estoy aprovechando realmente la iba a tirar. Entonces, aquí de esta manera lo que hago es aprovechar esa energía excedente para calentar agua. Entonces, como vemos aquí en la imagen, pues prácticamente más del 50% de esa energía la estoy aprovechando para autoconsumirla en el mismo día o en días siguientes. Y aquí, como vemos, pues igual, antes de instalar el Furnace on Pilot y después, mensualmente los datos que obtengo, pues la energía inyectada, en este caso es la barra de color verde, y la energía autoconsumida, la de color gris. Como vemos aquí, pues igualmente, prácticamente más del 50% de esa energía que estaba desaprovechando, ahora lo aprovecho, ¿vale? Esto sobre todo pues en días o en meses cercanos al verano, primavera, verano, donde se produce bastante producción excedente, pues voy a tener capacidad suficiente como para calentar el tanque o la resistencia que tenga, ¿vale? Y seguir teniendo producción fotovoltaica excedente, con lo cual lo que decíamos, también puedo regular una carga externa para seguir activando cargas, etcétera, ¿vale? Y luego ya pues en meses donde se produzca menos producción fotovoltaica excedente, pues igualmente seguiré autoconsumiendo prácticamente toda la instalación, todo el excedente de la instalación que tenga, ¿vale? Luego, como vemos aquí, pues un poco el diagrama del OnPilot lo podemos observar de las dos versiones, por así decir, o de las dos formas de instalación, tanto una resistencia monofásica, ¿vale? De hasta 3 kilovatios, o de una resistencia trifásica, ¿vale? De hasta 9 kilovatios. Al fin y al cabo, lo que sucederá es que por cada fase iré activando cada 3 kilovatios activará una fase, ¿vale? En este caso, como solo tenemos una, pues hasta 3 kilovatios podré utilizar, pero en el caso de la trifásica, pues lo primero que sucederá es que hasta los primeros 3 kilovatios activará el primer relé, cuando se produzcan de 3 a 6 kilovatios activará el segundo relé, que será correspondiente a la fase 2, y por encima de 6 kilovatios hasta 9 activará el tercer relé hasta 9 kilovatios, ¿vale? Igualmente, pues con el sensor de temperatura, tenemos aquí la conexión por Wi-Fi, ¿vale? O por cable Ethernet, etcétera, ¿vale? Es un poco el diagrama que veremos en el propio OnPilot. Luego, físicamente, si lo vemos y lo tenemos delante, pues no tiene display, ¿vale? Lo único que veremos será 3 luces LED que serán de color verde, azul o rojo, que tendrá diferente significado cada una de ellas, ¿vale? Si tengo la luz LED en verde, pues quiere decir que está en funcionamiento el calentamiento del elemento, ¿vale? El estado o el modo calentamiento, ¿vale? Eso quiere decir que está activo. Cuando tengo la luz LED encendida, pues quiere decir que está activada la Wi-Fi, el punto de acceso Wi-Fi está activado, y si tengo la luz LED roja, pues evidentemente, como en la mayoría de casos, significará que hay algún tipo de error, ¿vale? Los errores pues lo podéis tener en el manual de instrucciones del OnPilot o, como siempre, pues consultando al soporte técnico, ¿vale? El botón que está justo más o menos en el medio del OnPilot pues tiene diferentes funciones, ¿vale? Si lo presiono una vez, lo que haré es enrutar directamente el OnPilot, ¿vale? En la misma red local a la que esté el Data Manager conectado a Internet, pues pulsando o manteniendo pulsado este botón una vez, pues se enrutará directamente. Lo que hará es que se conectará a Internet, ¿vale? Luego, si lo pulso, hago 2 pulsaciones, ¿vale? Se activará el punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? Al que luego podré conectarme, igual que hago con el Data Manager o con los inversores a través del servidor interno, pues se activará un punto de acceso Wi-Fi al que me podré conectar. ¿Para qué? Pues para acceder a su servidor interno, igualmente que en el Data Manager hay un servidor interno para hacer ciertas configuraciones y demás, pues el OnPilot tiene lo mismo, un servidor interno en el que yo puedo configurar
parámetros de temperatura, de horarios, etcétera, ¿vale? Luego veremos un poco sobre esto. Y si le pulso a una tercera pulsación, lo que haré es activar el modo Boost, ¿vale? El modo Boost al final lo que significa es que con este sistema lo que puedo hacer, o con esta activación lo que puedo hacer es realizar una carga, que se realice una carga principalmente de la resistencia. O sea, que lo que prime sea cargar esa resistencia o activar esa resistencia. Me da igual si tengo excedente, me da igual si tengo producción fotovoltaica o si tengo que utilizar la red alterna. Pero lo que quiero es calentar esa resistencia, ¿vale? Como decíamos, si tengo un tanque en el que tengo el agua caliente, pero no tengo, o sea, tengo el agua caliente mediante una resistencia principal, pero yo quiero que también las resistencias del OnPilot se activen a la vez para que toda la producción fotovoltaica o toda la energía que tenga disponible caliente esas resistencias, ¿vale? Pues con este botón, pulsándolo 3 veces, se activaría, ¿vale? Se activaría el modo boost, que es el modo carga rápida, por así decir, ¿vale? Y bueno, si vuelvo a pulsar el botón nuevamente, pues los modos seleccionados se finalizarán. Como decíamos, en el web interface del Fronius OnPilot, pues puedo ver un poco el estado en el que se encuentra el OnPilot, la temperatura de la sonda, la potencia, si estoy utilizando potencia de calentamiento, ¿vale? Un poco toda la información que podemos obtener, el número de serie, la versión de software, etcétera, ¿vale? ¿Qué habrá que hacer para accederlo? Acceder al servidor interno, pues lo mismo que hacemos con un Data Manager, abrir el punto de acceso Wi-Fi, en este caso con 2 pulsaciones, conectarse a esa Wi-Fi con un PC o con un smartphone y abrir un navegador e introducir http://onpilot, ¿vale? Una vez hecho esto, pues accederemos al servidor interno como el que vemos aquí, ¿vale? Y tendremos la capacidad, pues, ver un poco las indicaciones o la información general, luego podremos ver también los parámetros que puedo configurar, ¿vale? La información del dispositivo, si es trifásico, si es monofásico, la potencia, etcétera, ¿vale? También un poco puedo hacer un horario de activación, ¿vale? A las horas que quiero que active, las temperaturas mínimas y máximas, ¿vale? Entonces, pues dentro ya del servidor interno puedo configurarlo un poco al gusto. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí un poco lo que es la presentación del Fronius OnPilot, ¿vale? Como decíamos, aquí tenéis nuestro teléfono y nuestro correo electrónico para cualquier tipo de duda sobre este producto, configuración o funcionamiento del mismo o cualquier otro tipo, ¿vale? Ya sabéis que estamos a disposición vuestra en este teléfono y en el correo electrónico. Hasta aquí el webinar de hoy, ¿vale? Futuros webinars, pues seguramente impartiremos un webinar sobre cómo hacer la puesta en marcha, configuración del sistema, ¿vale? Nos introduciremos un poco más en el servidor interno, sobre todo, para ver los parámetros ajustables y pero ya os digo que eso pues serán próximos webinars, ¿vale? Que iréis recibiendo la información. Vale, hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Espero que haya servido de ayuda y nos vemos en próximos webinars. Muchas gracias y un saludo.